Bueno chicos, tenemos la clase de hoy, martes 6 de octubre, y vamos a hacer un poquito de ciencias naturales y un poquito de matemáticas, ¿sí? En cuanto a ciencias naturales, vamos a recordar cosas del año pasado que tienen que ver con el estado de los materiales. Recuerden que pueden estar en estado sólido, gaseoso o líquido. Y lo que quiero que lean este pequeño apartado de acá, donde fundamentalmente lo que se indica es que para que puedan cambiar de estado va a depender mucho de si absorben o eliminan calor. Por lo tanto, el factor de la temperatura es fundamental para que la materia pueda estar en alguno de estos estados. El ejemplo más claro que podemos ver es el tema del agua. ¿Sí? Por ejemplo, vemos como el hielo, por ejemplo, yo saco un hielo del freezer de mi casa, al ganar calor, porque lo dejo, no sé, expuesto en el sol o simplemente arriba de la mesada, se va a transformar en agua líquida, o sea que hubo un cambio de estado, pasó de sólido a líquido, y la temperatura tuvo que ver, ¿sí? Acá absorbió calor el material, por lo tanto pasó a este cambio de estado. Pero si yo a esa agua líquida la vuelvo a incorporar al freezer, por ejemplo, va a perder calor, por supuesto, y ahí se va a volver a transformar en hielo. Entonces, nuevamente tenemos un cambio de estado que en este caso implicó el paso del líquido al sólido. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si ustedes recuerdan, el año pasado estuvimos viendo sobre todo estos cuatro cambios, ¿sí? Fusión y sublimación, que relacionaban el líquido y el sólido. Recuerden cuando un líquido se solidifica para pasar al sólido y el sólido se fusiona para pasar al líquido, ¿sí? Esto lo veíamos con el agua, claramente cuando el agua la congelamos o el agua se derrite. ¿Sí? Y también uníamos el líquido con el gaseoso. Si yo ponía el líquido al calor, vemos que pasa al estado gaseoso y se llama vaporización, y a la inversa, cuando está de gaseoso a líquido, se llama condensación. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de cuando se empañan los vidrios, por ejemplo, y cosas así? ¿Sí? Así que a esas dos que estuvimos viendo ya el año pasado le vamos a incorporar el tema de la sublimación, que lo que hace es conectar el estado sólido con el gaseoso. Si vos tenés algo en estado sólido y pasa directamente a estado gaseoso, se llama sublimación, y si pasa de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Lo importante de acá es que puedan ver estas flechas de colores. Hay flechas azules y flechas rojas. Si estamos hablando de la importancia de la temperatura, las flechas azules indican que hubo una disminución de temperatura. En cambio, para que suceda lo que pasa en las flechas rojas, debe haber un aumento en la temperatura, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, algo en sólido, como por ejemplo un hielo, y va a pasar el líquido, se va a pasar a fusionar, pero para eso tiene que haber un aumento de la temperatura. Se calienta el hielo y se derrite. Pero para que pase al revés, del líquido al sólido, vemos que la flecha está en azul, o sea que tiene que haber una disminución de temperatura para que del líquido pase a ser sólido, ¿sí? Acá lo que tienen ustedes es que indicar en cada uno de estos 6 espacios un tipo de cambio de estado, ¿sí? Si ven, leen cada uno, proceso que ocurre cuando un material sólido gana calor y pasa al líquido, por ejemplo cuando se derrite un cubo de hielo, claramente está hablando de la fusión, así que acá van a poner el proceso de fusión, ¿sí? Así van a hacer con cada uno. Fíjense que son 6 cambios de estado y tenemos 6 espacios, así que va uno en cada uno, ¿sí? Tienen que escribir acá por qué aparecen flechas rojas y azules, que ya lo adelanté recién al principio, que tiene que ver con la temperatura. Y después tienen que unir con flecha esto. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que los seres vivos estamos compuestos por células que necesitan oxígeno y nutrientes para subsistir? En el caso de los materiales, ¿sí? De los objetos, no tienen células, pero sí tienen moléculas. Y esas moléculas van a actuar de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Fíjense que tienen que ver con la atracción y la repulsión, ¿sí? Atracción es cuando se quieren juntar y repulsión es cuando se separan, ¿sí? Fíjense que tenemos acá donde son igual la fuerza de atracción y repulsión. Acá tenemos donde es mayor la atracción, por eso están bien apretadas las moléculas, y acá es mayor la repulsión, por eso están bien separadas. Esto lo hemos conversado ya en alguna videollamada, pero tengan en cuenta que si tenemos que verlo con los estados de la materia, el gaseoso claramente tiene que ver con este, ¿sí? Fíjense que cuando hierve una pava o cuando rociamos, no sé, un perfume, se extiende en el estado gaseoso. Lo que buscan las partículas siempre es separarse, por eso vemos que sale así en esta dirección, ¿sí? Entonces allá la fuerza de repulsión es mucho más grande en el estado gaseoso, se tratan de separar cada vez más las moléculas, ¿sí? En cambio, en el sólido, como por ejemplo cuando congelamos el agua, las partículas de las moléculas de agua se buscan juntarse lo máximo posible. Entonces en el sólido es muchísimo más la fuerza de atracción, están bien juntas las moléculas, por eso forman el estado sólido. Entonces, por lo tanto, la atracción va a ser igual en el estado líquido, ¿sí? Esto lo vamos a ir ampliando un poco más con el transcurso de las clases, pero para que lo tengan en cuenta, vayan haciendo esa actividad. Y en matemática el tema que vamos a analizar va a ser el tema de los cuadriláteros, pero para eso tenemos que recordar algunas cuestiones de los triángulos que tenemos que sí o sí tener en cuenta, que las vimos el año pasado.
Una de ellas era la propiedad angular de los triángulos. ¿Se acuerdan que si sumábamos todos los ángulos de un triángulo, siempre el resultado era el mismo, siempre daba 180? Yo cuando sumo, todos los ángulos tienen que dar siempre 180. Si yo sumo los tres ángulos y no me da ese número es porque algo está mal, si siempre da 180. Eso es para que lo tengan en cuenta, que lo vamos a trabajar un poquito más ahora. Y lo otro que tienen que acordarse, que también hemos visto un montón, es la clasificación de los triángulos, que tenemos que tener en cuenta según el lado o según el ángulo. Para eso es importante que tengamos en cuenta bien los términos correctos, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo un triángulo y en este caso, miren, en este caso estoy marcando las puntas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Las puntas, ¿sí? Eran los vértices, ¿sí? Era el punto que unía estos dos segmentos, se llaman vértices. Entonces con rojo marqué el segmento. Lo que estaría trazado con azul, que serían estas líneas, serían los lados, ¿sí? Y el ángulo vendría a ser la apertura que va a tener estos dos segmentos, ¿sí? Que pueden ser agudos, que pueden ser rectos o que pueden ser obtusos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablo de vértice hablo de puntos, cuando hablo de lado hablo de las líneas y cuando hablo de ángulo hablo de la apertura de esta área que está acá, esta superficie, ¿sí? Este espacio, esta región. Ahora, si yo te pido clasificar triángulos según sus lados, vos no vas a tener en cuenta otra cosa más que no sean los lados, las líneas, ¿sí? La medida de las mismas. Y si vos encontrás un triángulo que tenga los tres lados iguales, que midan iguales los lados, en ese caso tienen que recordarse el nombre era equilátero. Entonces van a completar con el nombre correspondiente. Si tienen que recurrir a las fotocopias del año pasado, lo pueden hacer, ¿sí? Equilátero, ¿sí? Recuerden que equi quiere decir igual y látero lado. Si en los tres lados con la misma medida, es equilátero. Si dos de sus lados son iguales y el otro es diferente, en ese caso se trata de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, ¿sí? Equilátero, isósceles. Cuando tienen los tres lados diferentes, ningún lado es igual al otro, en cuanto a medida, se trata de un triángulo escaleno, ¿sí? Esto es para que ustedes lo puedan completar. Fíjense que yo, para hacer esta clasificación, en ningún momento miré los ángulos, a ver si eran obtusos, agudos, rectos. Simplemente estuve viendo la medida de los lados, porque es lo que me pedía acá. Si yo voy a clasificar según sus ángulos, ahí sí tengo que ver la apertura de los ángulos. Si encuentro que tiene un ángulo recto, listo, eso se trata de un triángulo rectángulo. Van a completar entonces, ¿sí? Rectángulo. Si tiene un ángulo obtuso que se pase de 90, es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. En cambio, para hacer un triángulo acutángulo, tiene que tener todos los ángulos agudos, ¿sí? Ahí se trataría de acutángulo, ¿sí? ¿Por qué tiene que tener los tres? Fíjense que acá con que tenga uno es suficiente, con que tenga uno, acá tiene que tener los tres, porque todos los triángulos tienen ángulos agudos. Fíjense el rectángulo, este es recto, mide 90, pero los otros dos restantes son agudos. Acá también pasa igual, tengo uno que es obtuso, pero los otros dos son agudos. O sea que ángulos agudos en los triángulos siempre va a haber, ¿sí? Pero va a ser acutángulo aquel que tenga los tres ángulos agudos, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Una vez que hemos repasado esto, van a poder hacer las actividades sin problema. En la actividad 2 tienen que marcar con una X cuál de estos triángulos es posible construir con estas medidas. Entonces yo veo, si tengo dos ángulos de 45, tengo uno de 45, el otro de 45 y el tercer ángulo va a ser de 90, tengo que ver 45 más 45 es 90, 90 más 90 es 180, cumple con la propiedad triangular. Este triángulo sí se puede construir, por eso le voy a poner entonces la X que sí se puede, ¿sí? Veo el segundo, que tengo 60, el otro va a ser 75 y el otro 55. 75 más 55 es 130 y 130 más 60 es 190. Este no cumple con la propiedad triangular, por lo tanto este no le voy a marcar nada porque este triángulo no se puede construir, ya que no da 180. Y así van a hacer con el resto, ¿sí? En la actividad 3 yo te doy que este ángulo mide 28, este mide 39. ¿Cuánto medirá este que falta? La X, la incógnita. Y acá vos tenés que saber que todo vale 180, ¿sí? Así que si a los 180 del total vos le restas los 28 y los 39, ¿sí? El resultado que te va a quedar entonces va a ser la medida de este ángulo. Entonces si vos sumas tu resultado más 39 más 28 te va a dar 180. Recuerden siempre eso, la suma de los tres debe dar 180. Tengo 62, ¿cuánto tiene que medir este para hacer 180? Y acá tengo 47 y no me dice la medida de ninguno de los dos. Esto nos va a pasar mucho en matemáticas. Yo no les voy a decir cuánto mide esto, porque si te indico que es un ángulo recto, vos ya tenés que saber que el ángulo recto mide 90. Entonces no hace falta ahí que yo te escriba cuánto mide. Vos sabés que este vale 90, este vale 47, entonces ¿cuánto va a medir este? ¿Sí?
En el caso de la actividad 4 es muy similar a la anterior, pero tiene una pequeña trampita porque no te estoy indicando cuánto mide los ángulos de adentro, ¿sí? Los ángulos internos, sino que te indico cuánto mide un ángulo que está fuera del triángulo. Entonces sabemos que este vale 43. Este no sé cuánto vale, este tampoco sé cuánto vale, pero lo que sí sé es que este vale 95. ¿Sí? Si yo presto atención, acá puedo observar que se trata de un ángulo llano, ¿sí? Están viendo que es un ángulo de 180 grados, ¿sí? Y está compuesto por dos ángulos, por este que vale 95 y por este otro. O sea que entre los dos sumados deben dar 180. Entonces ahí ya puedo yo identificar que este lado vale 85, este ángulo, perdón, porque 85 más 95 están los 180 que tiene el ángulo llano. Y eso me sirve un montón para yo poder entonces descubrir que si este vale 85 y que este vale 43, ya puedo descubrir cuánto vale el de arriba, sabiendo que entre los tres tienen que sumar 180. Acá pasa igual, ¿sí? No sé cuánto mide este, ni este, ni este, pero sé que este vale 64. Identifico que hay un ángulo llano que mide 180 grados, por lo tanto me pasa igual. Si este mide 64, ¿cuánto va a tener que medir este otro? Para que entre los dos juntos me dé 180. Esto es un ángulo recto, ya sé cuánto mide. Entonces, si ya sé que este mide 90, que este mide 64, ¿cuánto va a medir este? Para que entre los tres den 180. ¿Sí? Y la actividad 5 igual, nomás que sin los triángulos. Si uno mide 103 y otro mide 15, ¿cuánto va a medir el ángulo B? Para que entre los tres den 180 y de esa manera yo tenga mi triángulo. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo lo que tienen para hacer en el día de hoy. Espero que anden muy bien y nos vemos el día jueves, donde vamos a arrancar con el tema de los cuadriláteros.